Bueno, el ejercicio que vamos a resolver ahora es un ejercicio que se tomó en un parcial de algunos de los años anteriores. Dice lo siguiente: diseña una función sum_str que, dada una lista L de objetos de cualquier clase, devuelve la suma de las longitudes de aquellos elementos de L que son strings, ¿sí? Entonces también nos da algunos casos para que ya tengamos de prueba. Si la lista que se le provee al programa contiene este número, esta cadena de caracteres, la constante true y esta otra cadena, fíjense que devuelve 5 porque son la cantidad de elementos, la cantidad de caracteres en las dos cadenas, ¿sí? En esta otra lista donde no tenemos ninguna cadena, se espera que el resultado sea 0, ¿sí? Entonces ya esto lo voy a sacar de acá, vamos a ponerlo como nuestros casos de prueba. Y bueno, vamos a empezar con el diseño. Para dar la definición de propósito me voy a quedar con la descripción. sum_str, dada una lista de objetos de cualquier clase, devuelve la suma de las longitudes de los strings. Y bueno, nos queda definir su signatura, ¿sí? Va a recibir una lista de cualquier cosa, ¿sí? Y va a devolver un número, ¿sí? Bien, entonces vamos con la definición. sum_str toma una lista y, como siempre, para poder empezar a trabajar, destruimos la lista mirando previamente de con qué tipo de lista estamos tratando, ¿sí? Entonces puede ser la lista vacía, ¿sí? Si es la lista vacía, haré algo. O puede ser algo construido, digamos, con un cons, haré otra cosa, ¿sí? Bien, caso lista vacía. ¿Qué pasa si no tengo nada en la lista? ¿Cuál va a ser la suma de los elementos que son strings? Bueno, 0, ¿verdad? No tengo nada en la lista, ¿sí? Pero bueno, ese es el caso también base. Es decir, no solo cuando me den una lista vacía, sino va a ser mi caso base en la recursión. En este caso, lo que voy a hacer yo es destruir la lista. Por ejemplo, si a mí me dan esta lista, yo voy a observar primero el primer elemento y, dependiendo qué es lo que pase con ese, se hará algo o no, agregándose a lo que sea que haga con el resto de la lista. Es la metodología que teníamos para trabajar, ¿sí? Entonces, lo que necesito en este caso es saber si el primer elemento de la lista es un string, ¿verdad? Son los únicos elementos que voy a tener en consideración. Fíjense que en el caso en este ejemplo, donde los elementos son de cualquier otro tipo, no sumo nada, ¿sí? Entonces, acá voy a tener un if, ¿verdad? Donde me va a importar saber si ese string, ¿qué cosa? El primer elemento de la lista L, ¿sí? ¿Por qué solo el primero? Por ahora me ocupo del primero y llamo recursivamente a la función sobre el resto de la lista. Entonces, en cada llamada recursiva, este if va a mirar el elemento correspondiente. Es decir, a la primera vez va a mirar el primero, a la segunda va a mirar el segundo y así. Después podemos hacer el paso a paso y ver que eso es en efecto de esa forma. Entonces, me pregunto si es un string. Y dependiendo de qué pasa, vamos a hacer diferentes cosas, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa si es un string? Necesito calcularle la longitud, ¿sí? Y para calcular la longitud, no sé si recuerdan, yo voy a probarlo acá, pero teníamos una función que nos calculaba la longitud que se llamaba string length. Entonces vamos a usar esa función, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a querer? Calcularle la longitud a ese primer elemento, ¿sí? Y sumárselo
a lo que ya vengo haciendo, a calcular la suma de las longitudes de los elementos que son strings en el resto de la lista, ¿sí? Yo ya lo hice para esto, digamos, en este caso no es un string, ¿no? Pero me ocupo del primer elemento, continúo con el resto de la lista. Es decir, acá voy a poner algunos enters así. Aquí me ocupo de hacer lo mismo con el resto de la lista. ¿Sí? Rest. Entonces, acá tengo un número. Acá tengo otro. Lo sumo. ¿Qué pasa cuando el elemento no es un string? No me interesa, ¿verdad? Me interesa seguir buscando en la lista a ver si en algún momento me encuentro con alguna cadena de caracteres. Entonces, simplemente hacer esta llamada recursiva. ¿Sí? Y fíjense, vamos a verlo un poquito, una especie de paso a paso con la vista. Yo voy a, en el primer caso, darle esta lista que tenemos aquí, ¿sí? El primero de la lista es este número, menos 4.5, por lo tanto no es un string, va a ir por este lado. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a calcular la misma función, pero acá, descartando ese 4,5, lo ignoré. ¿Qué pasa ahora? Me encuentro con una cadena de caracteres, va a entrar por este lado del if, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Le calculo la longitud, que me va a dar 2, y se la sumo al resultado de calcular la función en el resto, que es esto de acá, ¿sí? Y así sucesivamente. Con el true va a entrar por el otro lado, no va a sumar nada, simplemente va a devolver el valor de la función en el resto de la lista, que sí se va a encontrar acá con algo, va a dar 3 y se lo va a sumar al resto de la lista, que es la nada, que para la nada, para la lista vacía, nos da 0. Entonces todo esto se reduce a sumar 2 más 3 más 0, que es 5, ¿sí? Con el paso a paso, este paso a paso en voz alta que hice, si ustedes buscan el paso a paso de Racket, van a ver el mismo comportamiento. Vamos a ver si estos casos de prueba pasan. Perfecto, ¿sí?